Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este primer módulo del Programa de Desarrollo Competencial para Entornos de Enseñanza-Aprendizaje no presenciales en situación de emergencia. Mi nombre es Ana Mendiguchía y soy la gestora del proyecto de 3 universidades del programa. En esta sesión me acompaña la doctora Carma Hernández Escolano, coordinadora académica y líder pedagógica del programa, que presentará este primer webinar de introducción al aprendizaje virtual en el que abordaremos la planificación de manera reflexiva y por competencias en entornos no presenciales de aprendizaje y la identificación de las semejanzas y diferencias en la planificación formativa presencial y virtual. La doctora Carma Hernández Escolano es doctora en Ciencias de la Educación, experta en entornos de aprendizaje eficaces a través de la comunicación. Su trabajo en innovación educativa ha sido reconocido por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, entre otros organismos. Es investigadora del grupo Pedagogía, Sociedad, Innovación y TIC de la Universidad Ramon Llull. Colabora con diferentes universidades españolas en procesos de innovación y desarrollo competencial. Durante casi 20 años ha impulsado en la Universidad Pompeu Fabra, ubicada en Barcelona y posicionada en los rankings internacionales, la innovación docente. En la Universitat Oberta de Cataluña, primera universidad totalmente virtual de Europa, fue responsable de la definición de la metodología y diseño de materiales didácticos y posteriormente directora de formación a medida. Antes de dar paso a mi compañera Carma, agradeceríamos que completasen el formulario que hemos puesto en el chat, que ya ha sido abierto a las 9 horas. Le cedo la palabra a mi compañera Carma. Muy buenos días. Un placer tenerles de nuevo aquí. A quienes no pudieron asistir el otro día en la sesión de bienvenida, darles la bienvenida de nuevo. En nombre de todo el equipo de UNESCO y ESAL, que pone todo su empeño en desarrollar todo este programa. Y a mí me toca en esta primera aproximación darles pautas que seguramente ya han recibido por parte de sus tutores virtuales, que tienen cara y ojos y que son personas y que detrás de esas interacciones siempre hay personas. En esta sesión síncrona me gustará darles unas pautas más concretas, sobre todo de orientación metodológica y pedagógica, de cómo abordar el aprendizaje en esos entornos. Entonces, para ello, si me permiten, yo voy a compartir con ustedes una presentación que voy a compartir. Aquí está. No sé si la pueden ver. ¿Se ve? ¿Sí? Es un programa de desarrollo competencial docente para entornos no presenciales de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, en esta línea vamos a ver qué es lo que nos ofrecía el módulo 0 y el módulo 1. Como decía Ana Mendiguchía, la gestora de proyectos que me acompaña desde el inicio de este programa a lo largo de este proyecto tan interesante. Los objetivos de esta sesión van a ser que pensemos como la importancia de que tiene esa planificación reflexiva por competencias en esos entornos no presenciales de aprendizaje y que, sobre todo, hacer hincapié en esas semejanzas y diferencias que hay entre la planificación formativa presencial y la virtual. Hay muchas cosas en común, pero hay aspectos diferenciales que hay que tener en cuenta. Como es un programa de desarrollo competencial el que nosotros hemos desarrollado y diseñado para ustedes, también es obvio que hay que mostrar cuáles son esas competencias que se quieren desarrollar y que corresponden a cada uno de los módulos en que se organiza el programa. El primero tiene que ver con esa planificación y diseño pedagógico. En la segunda, en la identificación y utilización de recursos tecnológicos y de apoyo a esa enseñanza, aprendizaje no presencial. Aplicar estrategias didácticas de enseñanza, aprendizaje, dinamizar y seguir esos entornos de aprendizaje y la parte de evaluación.
Todo ello con un modelo de aprendizaje que se orienta a que ustedes puedan desarrollar su proyecto docente, y tratará de responder a una cuestión clave, y es cómo ustedes pueden formar en su contexto concreto, en esos entornos virtuales, en esos entornos digitales, en esos entornos no presenciales. Para empezar, ustedes se encontraron, al acceder a la plataforma, con un módulo previo llamado Bienvenida, que, digamos, será una excusa para poder utilizar y conocer la plataforma de una manera práctica y muy vivencial. Si no lo han hecho todavía, les recomiendo que no dejen de visualizar el vídeo de introducción, en el que hay la presentación de nuestro director, del director del Instituto de Educación Superior para Latinoamérica y el Caribe, y empiecen por utilizar la herramienta para su uso, es decir, socialicen, completen su perfil, agreguen su foto, háganse identificables para el resto de los equipos, para el resto de las personas, porque es probable que en su universidad ya ustedes se conozcan, pero habrá momentos en que puedan contactar o interaccionar con otras personas de otras universidades, y es bueno en el mundo digital poner cara y nombre a las personas con las que estamos interaccionando. Presentes en el foro. Ese será siempre su punto de encuentro. Todo lo que estamos planteando en este módulo de bienvenida es básicamente unas excusas para socializar y unas excusas también para poder probar el uso de la propia plataforma, cómo acceder a los diferentes elementos, a las diferentes herramientas que tendremos que utilizar. Piensen que uno de los elementos que se evalúan es esos entregables, esas actividades que hay que entregar o esas participaciones que hay que hacer a través del foro. ¿Qué mejor que empezar probando, presentándose, porque ese será un punto de encuentro? Y después hay un elemento que de autoevaluación, que también les recomendamos que hagan, que es muy, muy importante para ustedes, sobre todo también para nosotros, porque su tutor, su tutora, les será muy útil conocer qué capacidades, qué competencias digitales tienen cada una de las personas que comparten ese grupo. Ese test es un test de autoevaluación. No significa que mida nada, que evalúe en el sentido estricto de nota, de cualificación, no califica, sino que le da a ustedes, nosotros, una orientación de cuál es el perfil competencial en temas digitales. Estamos en un entorno digital, por tanto, vamos a ver cuáles son las capacidades que tenemos de inicio, porque seguramente lo que queremos es aprender, y a lo largo del programa lo que tenemos que ofrecer son las suficientes estrategias, recursos, para que ustedes puedan avanzar según su itinerario, su perfil de inicio. No todos ustedes parten de la misma base. Así que les recomiendo que hagan ese ejercicio de inicio, y en el módulo 1, que de alguna manera es el que de alguna manera académicamente introduce ya en lo que es la secuencia de aprendizaje estrictamente del programa de desarrollo competencial, se hace una introducción al aprendizaje digital, al aprendizaje virtual o a la manera de aprender en entornos no presenciales. Esos entornos no presenciales a veces pueden ser, no siempre tienen por qué ser digitales. Lo que sí que es que no hay un encuentro presencial. Podemos utilizar diferentes estrategias. En este caso vamos a utilizar al máximo todas aquellas estrategias que tienen un componente digital. Así, por tanto, como habíamos visto al inicio, todo este programa tiene una orientación al desarrollo de competencias, por tanto, teníamos que definir qué competencias nucleares había en cada uno de los módulos, y en el módulo 1 la competencia básica sería esa capacidad para planificar y diseñar el aprendizaje, pero teniendo en cuenta esos conocimientos que nos permitan identificar similitudes y diferencias con respecto a lo que estábamos haciendo antes de que se iniciara esta situación de emergencia. En concreto, los objetivos del módulo serán conocer la importancia del aprendizaje activo en esos entornos no presenciales. Es necesario utilizar metodologías activas para fomentar
la participación y un aprendizaje que garantice el desarrollo de esas competencias en esos entornos es muy, muy importante. Diferenciar ese aprendizaje virtual del presencial. ¿Qué cambios de rol hay en el docente y en el estudiante también? En este caso, el docente como facilitador y tutor. Hay menos momentos de encuentro, hay menos momentos de sincronía y, por tanto, el rol del docente variará. Y esto es uno de los objetivos que se plantean en este módulo, así como a partir de una evaluación crítica del diseño de nuestro propio sílabo. Seguramente un sílabo que hemos adaptado como hemos podido en las circunstancias con las que nos hemos encontrado del momento presencial a la emergencia virtual, a la emergencia no presencial. Y por eso el vídeo que incorpora el módulo 1 es un vídeo que tiene un nombre, un título muy revelador y se titula así como "Para empezar, cambiemos las reglas del juego". Es un vídeo que les recomiendo que vean. Es muy corto, seguramente ustedes ya lo han visto, pero que nos permite hacernos una idea de qué cambios ha representado esta situación traumática a veces, pero que no tiene por qué ser traumática. Lo que sí que hay que hacer es combinar las piezas, combinar los recursos, combinar las maneras de lo más adecuadamente posible a cada contexto. Y un poco antes de seguir, vamos a hacer un poco esa reflexión para incorporar, para introducirnos en esos aspectos de similitudes y diferencias. En el aprendizaje, en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje hay un espacio que puede ser presencial, un espacio virtual. Hasta ahora nos encontrábamos en espacios presenciales que tenían más o menos este aspecto, parecido, y que ahora mismo están vacías. Estas aulas eran el sitio de encuentro de docentes, estudiantes, de toda la comunidad educativa, se encontraban en diferentes espacios presenciales. Allí se desarrollaban una serie de actividades, dinámicas, debates, actividades participativas, conferencias, más escucha. Y lo que sí que había es estudiantes y profesorado. En estos momentos estas aulas están vacías. Cada uno de nosotros estamos en nuestras casas o en los espacios habilitados que tenemos para poder continuar y garantizar esa formación universitaria que afortunadamente continúa. Y la definición que encontramos es que un aula, hasta ahora, la definición que encontrábamos es que un aula es un espacio de un edificio y que se dedica a actividades de enseñanzas y que es un recinto destinado a la educación. Entonces, bueno, que el aula, si buscamos una definición en cualquier página de web, nos puede aparecer eso, que un aula debe proporcionar un ambiente apropiado para el aprendizaje de los alumnos. Es evidente que las definiciones cambian en función de las situaciones y de los contextos, porque ahora mismo un aula es el espacio donde nos encontremos, o síncrona o asíncronamente, y no tiene por qué ser este espacio. Por tanto, la próxima vez que entremos en una definición de aula en Internet, seguramente habrá cambiado esta definición, porque los tiempos nos han hecho cambiarlo. Hasta ahora, hasta hace 2 años, digamos, todo el tema de emergencia está a punto de cumplir su primer año. Digamos que hace 2 años yo tuve la oportunidad de hacer un reporte de contextos de aprendizaje innovadores. Y en ese momento, los rankings de las escuelas, de los centros más innovadores en el mundo, lo que mostraban eran espacios presenciales como estos. Este es un enlace que existe, que se publicó hace 2 años y que lo que hacía era indicar aquellos espacios más innovadores, aquellos contextos de aprendizaje más innovadores. Y como ven, en su totalidad, la mayoría tenían que ver en cómo se habían transformado los contextos presenciales para permitir agrupaciones más flexibles, para permitir el trabajo más colaborativo, etcétera, etcétera. Pero lo que ha ocurrido es que en estos momentos nuestro concepto de la sincronía ha variado y donde nos encontramos sincrónicamente no es en un espacio presencial, nos encontramos en un espacio virtual o en momentos asíncronos. Lo que sí que ocurre es que en un aula
sea presencial o virtual, ocurren procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no siempre todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de una asignatura, del desarrollo de una competencia, tienen que ver, se ocurren en ese mismo espacio. Es decir, hay explicaciones expertas, preguntas-respuestas, reflexiones, prácticas, trabajo compartido, debates, etcétera, etcétera. Pero del tiempo que nos encontramos presencialmente hasta ahora, gran parte, digamos que solamente el 25 o el 30% del proceso de enseñanza-aprendizaje ocurría en el aula estrictamente. Fuera del aula, en las bibliotecas, en las salas de estudios, en el trabajo fuera del aula, en las preparaciones, etcétera, etcétera, ocurría el resto, sucedía todo el resto, el 75%, casi el 70% de la actividad. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos momentos los contextos educativos más innovadores no tienen nada que ver con la presencialidad. Los contextos educativos innovadores tienen que ver en cómo se ha resuelto la posibilidad de garantizar esa formación a pesar de la situación de emergencia en la que nos hemos encontrado. Y aquella comunicación síncrona presencial, debido a la situación de COVID-19, nos ha obligado a buscar soluciones tecnológicas, soluciones prácticas para poder garantizar esa formación, que tienen que ver muchas veces con la digitalización, con la transformación digital o tienen que ver con la virtualización. Vamos al módulo 1. El módulo 1, como empezamos, no tiene ningún prerequisito. Esta es una captura de pantalla del sílabo. El programa de desarrollo competencial tiene una propuesta de sílabo, una guía de aprendizaje también, que les recomendamos que lean con detenimiento porque será una herramienta que les irá permitiendo planificarse. Es una herramienta de planificación fantástica para ustedes, para el programa y luego para poder ustedes, como docentes de entornos no presenciales, diseñar esos entornos de enseñanza-aprendizaje no presenciales y a planificarlo de la manera más adecuada. Esta captura lo que me indica es que el prerequisito que hay no hay ninguno. Empezamos. Todo el mundo puede empezar. El test de autoevaluación nos permitirá identificar en qué medida estamos o en qué posición estamos cada uno de nosotros. Pero todos hemos podido entrar o podemos ayudar a que entren sin problema. La extensión horaria tendrá aproximadamente unas 5 horas. La dedicación que les va a suponer va a ser unas 5 horas y media. Es para esta primera semana y digamos que hay una hora de dedicación teórica y el resto es totalmente práctico. Esto es orientativo, ¿de acuerdo? Y en este espacio habrá momentos en que tendrán un encuentro síncrono con nosotros. En este momento hay un webinar síncrono, pero también tendrán momentos de encuentro síncrono con su tutor-tutora. Y el resto serán momentos en que ustedes estén trabajando los contenidos o realizando las prácticas o realizando las actividades o presentando los entregables. La función de este módulo es que ustedes puedan hacer esa aproximación en este tiempo aproximado. Eso dependerá del punto de inicio de cada uno de ustedes, por supuesto. Esta es una captura de esta programación académica y les va pautando más o menos cómo organizarse día a día en esa semana. La coordinadora global del programa, Yuma Inzolía, presentó el otro día la sesión de bienvenida al curso. Fue el momento cúlmine de inicio y ahí ustedes pudieron acceder. Durante toda esta semana está para que ustedes puedan resolver las dudas, las pequeñas incidencias de acceso, pero en este momento ustedes podrían hacer esa actividad de poner su foto, de presentarse y sobre todo hacer ese test de competencia digital docente, porque a ustedes les permitirá tener una información muy valiosa. Vamos luego a ver los siguientes días, las actividades de aprendizaje, ese vídeo que le comentábamos y en este vídeo, en cada módulo van a encontrar una estructura muy similar. Siempre hay una presentación que sitúa cuál es el objeto de ese módulo. En este caso, qué competencias se va a trabajar de esas 5 que hemos comentado.
En este caso hemos hablado de esa planificación. ¿Cuáles son los retos de ese proyecto docente que se les plantean para que ustedes vayan trabajando en ese módulo? Y a partir de ahí tienen la posibilidad de acceder a trabajar cada uno de los contenidos y un bloque de actividades donde encontrarán las actividades de desarrollo que tendrán momentos individuales, momentos colectivos porque se han de compartir en el foro o en el espacio en el que hay que presentar actividades comunes. Aunque las hayan hecho individualmente, por supuesto, pero es un espacio común que se comparte, por tanto es colectivo, y después hay momentos de autoevaluación, ese test. Es decir, que lo que trata cada uno de los módulos es plantear una metodología de aprendizaje o de trabajo que responda lo mejor posible a ese desarrollo competencial que también queremos en nuestros alumnos, a ese modelo de enseñanza-aprendizaje virtual que ustedes pueden plantear para sus alumnos. Es decir, una estructura de situar hacia dónde vamos, qué vamos a trabajar, qué competencias, una aproximación audiovisual. Recordemos que en nuestro alumnado actualmente las personas más jóvenes tienen una capacidad para absorber con más facilidad todo aquello que venga desde el mundo audiovisual que todo lo que tenga que ver con lectura. Breves, porque hemos de captar su atención de una manera breve, despertar su interés. Después vienen las lecturas secuenciadas o muy breves relacionadas con los aspectos que interesan de esos objetivos. Y después necesitamos tener esas evidencias de aprendizaje, esas evidencias también para ustedes, tanto para mostrarlas a ustedes mismos y a nosotros, porque el tutor también lo va reflejando en su itinerario formativo, pero sobre todo para que si ustedes necesitan reforzar algún aspecto, tendrán, por ejemplo, en los test en línea tendrán 2 oportunidades para poderlo completar. Esos son indicadores del desarrollo. Muy interesante poder ir viendo cómo va evolucionando, tener muy presente esta planificación sugerida, pero que le puede dar. Y hoy estamos en este momento, estamos en este webinar de la sesión explicativa de introducción al módulo. Este serían los indicadores de logro y finalmente hay un webinar de sesión de retroalimentación con el facilitador facilitadora, que es el tutor virtual, con el que pueden trabajar los aspectos comunes que ha observado entre el conjunto de los asistentes, de los participantes de cada uno de las universidades. Como saben, cada tutor pues se le asigna una universidad o un grupo de esa universidad y es importante que tras una evaluación haya un feedback, haya una retroalimentación para poder mejorar aspectos, reforzar otros y poder avanzar en el proceso de aprendizaje el siguiente módulo con toda la garantía de que se está avanzando correctamente y aprendiendo, que este es el importante. ¿Qué contenidos se van a trabajar en este módulo? Pues una vez visto el vídeo, está este apartado de contenidos con una serie de enlaces, con una serie de material audiovisual, con unas explicaciones. En cada caso siempre son unos enlaces desde el cual se puede acudir. Y el primero tiene que ver con esas diferencias entre aprendizaje virtual y el presencial de una manera muy breve, muy gráfica y que permite rápidamente identificar esas similitudes y diferencias. Enseñanza presencial versus enseñanza virtual en todos sus elementos. ¿Cuál es el rol del docente virtual? Hay exposiciones muy interesantes. La selección de los contenidos y del material que se ha utilizado ha sido relevante. Se han podido hacer a través de diferentes expertos que con diferentes perspectivas y diferentes visiones han identificado cuál es el material que podría ser más adecuado para ustedes y siempre teniendo en cuenta un aspecto muy relevante y es que no todo sirve para hablar de enseñanza-aprendizaje virtual o no presencial. Nosotros estamos en un contexto universitario y hemos de partir de un contexto en el que la situación ha sido de emergencia y, por tanto, la posibilidad de transformación digital es la que es en cada contexto. ¿Con qué metodología enfocar este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual?
quiere decir que ¿por qué se insiste tanto en esa metodología activa? Porque es la que garantiza que haya un aprendizaje significativo y auténtico. Si se le da el protagonismo al alumno, asimila mejor ese trabajo y lo desarrolla de manera competencial, no como asimilación de conocimientos y, por tanto, en plano memorístico, lo que facilitaría el abandono en muchos casos. Y un aspecto importantísimo, y es cómo planificar el aprendizaje virtual, es decir, el sílabo que ustedes tienen como una muestra. Aquí vamos a analizar su sílabo, o mejor dicho, les proponemos que analicen su sílabo, y este apartado es un apartado conceptual en que se explica por qué es tan relevante y qué aspectos hay que tener en cuenta. El objetivo de todo esto es ayudarles a diseñar contextos eficaces de aprendizaje, porque decíamos antes, ¿qué es lo que ocurre en un aula? Pues en un aula universitaria, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje es eficaz, el aprendizaje está garantizado. Si tenemos en cuenta cómo estudian nuestros alumnos, vamos en buena línea. Y cómo aprenden, es decir, cada vez están más habituados a utilizar materiales audiovisuales, a utilizar herramientas a pesar de las limitaciones de conexión que tienen. Utilizan herramientas, pero muchas veces no saben utilizarlas correctamente, no hacen esa transferencia para aplicarlas en el proceso de aprendizaje de las asignaturas en el contexto universitario. Por tanto, si vamos a desarrollar competencias y pasamos del concepto de aula al diseño de contextos de aprendizaje, pues lo relevante será desarrollar esos entornos de aprendizaje porque son algo más que solo complementos físicos, y aquí tenemos que incluir pues, las características de los alumnos, los objetivos de enseñanza-aprendizaje, qué actividades son las que mejor apoyan ese aprendizaje, en este caso no presencial, y qué estrategias de evaluación serán las que mejor evalúan ese aprendizaje. Por tanto, cualquier entorno de aprendizaje requiere diversas ubicaciones. Dicen los expertos que cuando salgamos, que saldremos de esta situación de emergencia, el modelo de innovación o el modelo universitario, el modelo formativo que quedará será aquel que sepa integrar de la mejor manera, desde una perspectiva híbrida, lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo virtual. Porque está claro que ya antes de la situación de emergencia este proceso ya se estaba empezando a incorporar. Esta situación de emergencia sanitaria nos ha obligado a transformarnos, a revisar nuestros modelos y a hacer una transformación digital a unos ritmos y a unos tiempos mucho más rápidos. Por tanto, cuando construyamos estos entornos, estos sílabos que planifiquemos, nuestro horizonte será igual que nuestro programa de desarrollo es competencial, un programa de desarrollo competencial docente. La asignatura en un entorno no presencial tiene como horizonte el desarrollo competencial del alumno. Definiéndolo como las competencias, la buena noticia es que se aprenden. Nadie nace sabido o competente en aspectos como la competencia comunicativa oral. Esto es algo que se desarrolla, o es capaz de desarrollar competencias específicas del ámbito de la salud. Esto se aprende. Lo que hay detrás es motivación, vocación, etcétera, etcétera. Pero todas estas competencias se pueden desarrollar. La cuestión es que son acciones complejas, que son aspectos que son como puzzles que han de encajar, que han de ser evaluables, que implican combinar diferentes tipos de conocimiento, conocimiento práctico, conocimiento conceptual, conocimiento actitudinal. El horizonte del aprendizaje es establecer esos niveles competenciales y en cada curso, en cada momento, en cada secuencia de aprendizaje, ajustar la más adecuada.
Y además tenemos en cuenta que hay dos tipos de competencias, esas que son transversales, que son requeridas a diferentes entornos y contextos diversos, que son ampliamente generalizables y transferibles, que son tanto del ámbito de social como del ámbito de la salud, como del ámbito de las ingenierías o de la tecnología, y que las requiere cualquier titulado, cualquier profesional. Y luego están las que son específicas. Y este es uno de los retos que tenemos, que nuestro sílabo identifique ambos tipos de horizonte, ese horizonte competencial específico, ese horizonte competencial transversal. Y esa planificación reflexiva de la que hablábamos antes y por competencias, que nuestra herramienta de trabajo será el sílabo, tenemos que planificarla especialmente en el entorno no presencial porque es el pilar básico. Así como en un aula presencial una persona puede llegar y abrir la puerta, encontrar a sus alumnos y empezar a explicar una noticia que ha sucedido ha ocurrido en aquel momento, en un proceso de enseñanza no presencial, si no hay un momento síncrono, y se trata de un momento síncrono, todo este proceso ha de estar planificado. Entonces, es el pilar, constituye uno de los factores principales de la calidad de la docencia universitaria. Requiere, por tanto, saber hacia dónde se va, con qué contenidos se van a trabajar, qué indicadores de evaluación y el proyecto para ustedes significa tomar decisiones sobre ese rol docente, sobre el rol del estudiante, sobre cuándo hay coincidencia o no hay coincidencia en el tiempo y en el espacio, con qué tipo de agrupaciones se trabaja, con qué metodología y con qué evaluación. Porque según el enfoque que demos a la coincidencia en el tiempo y en el espacio, estaremos hablando de modelos formativos diferentes. Estaríamos hablando de modelo presencial, estaríamos hablando de teleformación, estaríamos hablando de centros de recursos o estaríamos hablando de campus virtual. Si en nuestro caso, en nuestra universidad, tenemos una plataforma, tenemos un entorno, o en el caso, por ejemplo, de UNESCO y ESALC, que para ustedes ha desarrollado esta plataforma, este campus y ESALC, el objetivo es que se trate de no coincidencia en el tiempo y en el espacio, aunque haya momentos síncronos. Ese sería el auténtico contexto de un desarrollo competencial virtual. Hay otras maneras, hay otros enfoques. No quiere decir que no sean los más adecuados. Simplemente hay que tener claro cuando se planifica qué es a dónde quiero llegar y de qué manera lo quiero conseguir, siempre teniendo en cuenta esas metodologías activas. Para ello, en este módulo, algo que se les propone es como actividad, es que realicen un análisis previo de cuál es la propuesta de aprendizaje que se han planteado hasta ahora. Entonces, cuando acceden a la plataforma, hay un momento que acceder a actividades, al análisis del checklist del sílabo. Y se encuentran con este documento, es un Excel, ustedes pueden descargarlo, y cuando lo descargan se encuentran con una plantilla. Esta plantilla ocupa más espacio, son más ítems, pero tiene que ver con los elementos, con los indicadores que un sílabo ha de incluir. Ustedes lo que pueden hacer es analizar si estos apartados que contienen esta información, lo primero es hacer un análisis básicamente de está o no está, lo tengo o no lo tengo. ¿Están definidos los créditos? Sí o no. ¿Están definidas las horas de teoría? Etcétera, etcétera. Sí o no. ¿Hay una introducción o sumilla? Sí o no. ¿Están definidas las competencias? Sí o no. Esto es el primer nivel de análisis. Les recomendamos que descarguen este documento, descarguen este Excel y empiecen a hacer un contraste. Siguiente fase. Vamos a ver cuáles son los indicadores cualitativos de lo que, desde el punto de vista no presencial, digamos que tendría que tener en cuenta este sílabo. Y a partir de ahí hay que hacer un proceso de reflexión
desde una perspectiva más cualitativa, y es que ustedes autovaloren, no tiene ninguna relevancia que pongan que no lo tengan o que el nivel que consideran que está en este momento no es el más adecuado. Es decir, no se va a evaluar que estén en la situación de partida sea en un determinado nivel. Lo que se va a evaluar es el proceso reflexivo que han hecho al respecto. La cuestión sería, por ejemplo, competencias que se desarrollan. ¿Están definidas? Sí. Es evidente que también en un modelo presencial hay que definir las competencias. ¿Están definidas las competencias específicas y las transversales? Sí. ¿Pero están definidas en términos de lo que puede aprenderse en ese contexto no presencial? Ahí entraríamos en ese análisis más reflexivo y en la que ustedes podrían valorar de menor a mayor grado el grado en que consideran que se ajusta o no la manera en que lo han propuesto en el sílabo. Insisto, la valoración posterior y las observaciones. La valoración posterior no tendrá que ver no tendrá que ver con que pues mira, la mayoría de los ítems esta persona ha considerado que lo tiene en un nivel 2. Su calificación no tendrá nada que ver con esto. Tendrá que ver con la reflexión que haga en torno a este aspecto. Este es, por ejemplo, uno de los un ejemplo que yo he tomado de otro contexto, pero que podría serle útil. Tengo el sílabo de referencia y lo que hago es identificar si está o no está, hago ese checklist y hay elementos que no están. A partir de los indicadores cualitativos, valoro y puntúo en qué estado está mi sílabo. Y si yo lo que quiero hacer es al final un análisis global de manera cuantitativa, incluso lo que puedo hacer, esto lo hice yo personalmente, ustedes no tienen por qué hacer porque estas columnas no están, pero a mí me interesaba mucho hacer un análisis cuantitativo. Y entonces lo que hice fue darle un peso a cada uno de esos apartados porque, como ven, el número de apartados que hay para cada uno de los ámbitos es diferente. Por ejemplo, para planificación hay más de 3. Sin embargo, para introducción y sumillas solamente hay un apartado. Por tanto, si yo hiciera un análisis puramente cuantitativo y sumara, pues en realidad la información que me estaría dando no es del todo exacta. Por tanto, yo lo que hice fue darle un peso a cada uno de los bloques. Este apartado, este apartado, este apartado. Este apartado tiene muchos más apartados y entonces que a cada uno les dé un peso. De tal manera que podía comprobar luego si la ponderación del proceso de la planificación, qué peso tenía en el total de lo que había. ¿De acuerdo? Y después hay una parte de análisis más cualitativo que permite que ustedes hagan esta reflexión. Pues las competencias están definidas en términos puramente presenciales. No tienen en cuenta los aspectos virtuales del aprendizaje. O mi planificación tiene en cuenta muchos momentos síncronos y no tiene muy bien definida la parte de asincronía. O la metodología que estoy utilizando, que estoy planteando, es una réplica exacta de lo que quería hacer en presencial, pero no se ajusta muy bien a la metodología, que esta metodología no la puedo hacer exactamente igual en ese contexto no presencial. Digamos que esto es, finalmente, cuando lo hayan acabado, es el punto de partida que les permite ver en qué estado está su asignatura y permite trabajar conjuntamente con su tutor el inicio de su proyecto docente. Ese portafolio docente que no es más que la construcción de ese proyecto de acabar con ese programa de desarrollo competencial teniendo finalmente un proyecto de enseñanza-aprendizaje lo más ajustado
a esa situación de no presencialidad en la que nos estamos encontrando en estos momentos. Y básicamente aquí se cerraría porque esto se convierte en un entregable que entregan a través de la plataforma. Es importante que lo entreguen a través de la plataforma que tiene el tutor de poder registrar y poder darles el feedback oportuno. Lo comparten a través comparten comentarios a través del foro, que también tiene su puntuación y su evaluación, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de las aportaciones, y finalmente con ese test de autoevaluación. Y este básicamente sería el mecanismo de funcionamiento del módulo. Yo creo que ahora sería mucho más oportuno que pasáramos a turnos de preguntas, porque como ustedes han tenido la oportunidad de hacer una previa con sus tutores, seguramente, pues es seguro que tendrán necesidades de hacer algunas aportaciones, algunas preguntas concretas. Así que si están interesados, pues tienen el chat para poder ir incorporando las preguntas. Sí, mira, nos llega una pregunta del profesor Jorge Chirinos sobre la revisión del sílabo corregido. Es una pregunta que nos han hecho varios docentes y es hasta cuándo se puede presentar este sílabo corregido. Bien, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Sí. Sí. La propuesta de planificación es que el domingo sea el momento de cierre. En este primer módulo, como se ha empezado un poquito más tarde, yo preferiría que fueran cada uno de sus tutores, como este webinar se ha hecho en jueves y realmente la idea es que fueran los domingos el momento de cierre, es que ustedes pudieran presentar las actividades. Esa sería la previsión. Pero yo creo que en este caso tomamos nota de esta indicación y que sean cada uno de sus tutores quienes den la información correcta. ¿De acuerdo? Porque esta primera semana básicamente nos hemos centrado en garantizar el acceso a la plataforma. Por tanto, tomamos nota y les hacemos llegar esta información. Por otra parte, nos preguntan que están cambiando el sílabo y cuál de ellos se usaría, el que ya está establecido o el que está en proceso. Esto nos lo hace llegar Marco Barrentes. Esta es una pregunta muy relevante y muy significativa y quiere decir que realmente están haciendo una planificación reflexiva y que ya lo están tomando en serio. La cuestión es que cualquier sílabo, la transformación de un sílabo, ustedes tienen normativa interna en su universidad para validar cada uno de los sílabos. Por tanto, esta transformación requiere la posterior confirmación según los mecanismos internos que tengan en su universidad. ¿De acuerdo? El objetivo final es que ustedes pudieran tener el sílabo lo más adaptado posible, pero no olviden que hay que validarlo también por el órgano competente, que en cada universidad lo tienen regulado según sus características. Es decir, hay veces que se trata del vicerrector directamente, en algunas ocasiones son los decanos de las facultades o algunos responsables de asignatura. Eso es un procedimiento interno que no han de olvidar. Sí. Nos pregunta Pilar Suárez cuál es la relación recomendable entre el tiempo asignado para actividades síncronas y asíncronas. A ver, en nuestro programa hemos visto una de las primeras diapositivas, que en nuestro mismo programa hay una proporción, digamos, de 1:4, o 1:4, digamos, menos sincronía, más asincronía. Yo hablaba al principio de un 25% respecto a un 75%. Esta yo creo que sería una buena proporción. Nos comenta una persona anónima que no se identifica que evaluó su sílabo, pero quiere trabajar con su tutor con otra asignatura. Nos hace este comentario.
Como estamos hablando ¿sí? Ahora, sí. Ahora, gracias. Veo que están haciendo unas preguntas muy interesantes. En este caso, se trata de una formación en la que el destinatario no es la asignatura, sino ustedes. Es un programa de desarrollo para ustedes. Por tanto, ustedes pueden utilizar como base la asignatura que les convenga, que se ajuste lo mejor posible a las características de la virtualidad. Por tanto, recomendable que sea entre un 80 y un 100% de virtualizable. Es lo que recomendamos en todos los casos. No sé si con eso respondemos a su pregunta. Si hay algún matiz que convenga aclarar, por favor, estamos aquí para ello. Bien, otro anónimo nos comenta que su sílabo tiene competencia general, no específica. No sé si quieres hacer un comentario al respecto, si afecta de algún modo. Es una cuestión de terminología interna. Porque internamente cada uno de ustedes utilizan en sus universidades, según lo estipulado en su normativa, tienen unas nomenclaturas utilizadas y también la literatura utiliza esta terminología y emplea diversas maneras de proceder. En general, esto lo pueden aclarar también, en cada caso con su tutor, pero en general digamos que hay dos tipos de competencias, que son las competencias generales, genéricas, etcétera, etcétera. Es lo que transversales. Con todos estos tipos de maneras de definirlas, se habla de aquellas que son transversales a cualquier ámbito de estudio. Pongamos, por ejemplo, la capacidad crítica, el análisis, la capacidad de síntesis. Estas serían las que se requieren para cualquier titulado o titulada. Es lo que se denomina competencias genéricas, competencias generales, competencias transversales, etcétera, etcétera. Cada autor utiliza una manera de proceder. Y después están las que se denominan específicas. También puede haber otras terminologías, pero esas son las independientemente de la palabra, lo importante es el sentido. Y es que se refieren específicamente al ámbito. Si estamos trabajando con ingeniería, es la del ámbito de la ingeniería. Si estamos trabajando del ámbito de la educación, son aquellas competencias específicas que ha de tener alguien que se dedica a ese ámbito. Esa es un poco la diferencia entre ambas. Yo soy una apasionada de este tema, o sea que si algún día quieren hacer un debate sobre este tema, yo me encantada, me brindo. Muy bien, vemos que estamos teniendo nuevos asistentes y les quería recordar a todos que si todavía no han registrado su asistencia, lo hagan para que quede registrado en el formulario que hemos ido poniendo en el chat. Ahora pondremos otra vez el enlace para los que se acaban de incorporar. Melquíades de la Torre, Karma, nos pregunta si puede ser cualquier sílabo de los que cursen que enseñan ellos. ¿Sí? Sí. Gracias. Puede ser cualquier asignatura, por tanto, cualquier sílabo de cualquier asignatura, siempre que cumpla con esos requisitos que comentábamos antes, es decir, que sea entre un 80 y un 100% virtualizables, porque es lo que garantiza que por una parte son los requerimientos que nos marca el Ministerio y segundo, que es la que podrán ustedes virtualizar con más garantías, porque si no se van a encontrar con un porcentaje muy alto de necesidad de reprogramación de actividades, porque requiere una parte de presencialidad. No es, en este caso, lo importante, insisto, es su capacitación docente. Gracias. Nos hace una pregunta Rubén Palomino referente al portafolio docente. ¿Nos puede ampliar la información? Sí. Sí, por supuesto. El portafolio docente es, en realidad, el cúmulo de lo que van incorporando en su bagaje como docentes a lo largo de este programa de desarrollo competencial. Es todo aquello que van integrando, este análisis,
cuando lleguen al siguiente módulo. Hablábamos de un proyecto, no de un proyecto docente. Ustedes están construyendo su proyecto docente con una asignatura u otra. Este portafolio se trata de lo que nosotros llamamos una mochila, ¿no? Donde van incorporando esos recursos, esos análisis que están realizando. Queda registrado en su plataforma, de hecho. Son aquello que van entregando también. Bien, otra docente nos pregunta que con la educación por competencias es posible tener asignaturas puramente teóricas. Por supuesto. Es que teoría, que hay asignaturas teóricas, implica también el desarrollo de competencias. Cuando yo estoy trabajando en una asignatura, aspectos de teoría del aprendizaje o de teoría, mejor dicho, teorías del aprendizaje, lo que quiero promover entre los alumnos es competencias de análisis, competencia de pensamiento crítico, lo que quiero es trabajar capacidad de síntesis, lo que quiero es tener capacidad de búsqueda de información. Todo esto son competencias. Por tanto, es un enfoque competencial. La diferencia está en la metodología que utilizo para trabajar esa asignatura. Si lo que quiero es, si lo que hago es una metodología expositiva y por tanto yo explico y ellos toman apuntes, o si lo que estoy fomentando es plantear la asignatura de manera que esos conocimientos, esas teorías, las aprendan y las asimilen a partir de un enfoque en el que haya actividad. Pero esa actividad no quiere decir que sea solamente actividad de movimiento, puede ser una actividad de pensamiento. Eso también es competencial. No sé si eso responde. Bien, tenemos un docente que solicita un comentario acerca del rol de la biblioteca virtual en el aprendizaje activo. ¿Sí? Pues es clave, es un elemento clave. De hecho, en el equipo UNESCO y ESALC, Yuma está con nosotros, es uno de los temas del que hablamos muy a menudo, porque creemos que las fuentes de acceso al conocimiento son muy, muy importantes y muy relevantes. Por tanto, es clave, sí, cierto. Bien, hay bastantes preguntas sobre cómo nos ponemos en contacto con nuestros tutores o cómo saber quiénes son los tutores. No sé si podrías aclararles un poco el proceso que estamos siguiendo para la presentación de los tutores. Sí. Estos días ustedes están recibiendo unos mensajes, si han podido acceder bien a su correo. Desde el tablón de los tutores están contactando con ustedes. Entonces, me consta porque lo recibimos todo el equipo. Nos consta que van recibiendo esos mensajes o que se están enviando esos mensajes en el que se están presentando. Nos consta también que están organizando grupos de WhatsApp. Nos consta también que que se están constituyendo espacios informales de comunicación que a veces son muy ágiles, ¿no? Hay que procurar espacios ágiles. Todo el desarrollo formal se desarrolla en la plataforma. Otra cosa es que si hayan tenido algún tipo de incidencia de acceso, eso también nos lo tienen que remitir. Yo creo, Ana, si podrías poner el correo del apoyo técnico. Por si acaso hay un tema de apoyo técnico. Y por parte de los tutores, si no lo han recibido, van a tener un webinar en breve. Por tanto, estos días ellos están contactando con ustedes. La cuestión es que si por lo que fuere no están recibiendo la información, nos pongan en aviso a su coordinador en la universidad, porque nosotros estamos siendo muy proactivos, estamos dirigiéndonos a ustedes, pero si no les ha llegado, pero entiendo que si están aquí es que les ha llegado la información, pues entonces procederíamos a buscar otros mecanismos. Pero siempre son muy proactivos en este sentido, siempre hay una comunicación por parte de ellos y les van indicando toda la información al respecto. Bien,
Otra docente nos pregunta cómo se planificaría la asincronía en la sesión de aprendizaje considerando el poco espacio de tiempo que se programan en los programas. La asincronía, Ana, ¿sí? ¿Era eso? Justamente por eso el sílabo necesita esta planificación, o sea, esa herramienta tan importante, porque hay que ajustar desde el principio los momentos, todos los momentos de sincronía y los momentos de asincronía, cómo van a ser y qué es lo que se va a trabajar en ellos. ¿Cómo planificarlos? En la secuencia de aprendizaje que se propone. Es decir, cada una de las unidades didácticas, cada una de las semanas, qué momentos hay de sincronía, qué momentos hay de asincronía y cómo va a ser. ¿Qué trabajo individual va a hacer el alumno? ¿Qué trabajo colectivo? Todo eso, si es esa sincronía y es necesario que se planifique. Yo he tenido la oportunidad de analizar algunos de los sílabos que ustedes han hecho y realmente ustedes han hecho un trabajo excepcional en ese sentido. Lo único que es cuestión de ajustar a eso que antes lo podía hacer de una manera presencial, qué le va a suponer al alumno y qué le voy a pedir, qué indicadores de aprendizaje le voy a pedir y qué tipo de actividades voy a organizar para garantizar que se desarrollen esas competencias y qué momentos son cómo van a ser esos momentos asíncronos. Si yo me dirijo por correo electrónico, si los voy a trabajar a través del correo electrónico, si lo que voy a hacer es enviar vídeos, etcétera, etcétera. ¿Cómo van a ser esos momentos asíncronos en que no hay coincidencia? Bien, María Inés nos pregunta cómo se podría descargar el instrumento que se nos ha presentado para evaluar el sílabo. Es verdad que ha habido bastantes comentarios poniendo que la herramienta en la pantalla no se acababa de ver bien. ¿Quieres que la comparta? Nos comentaban que a ver si podías hacer más grande estas últimas diapositivas con la herramienta que has estado Vale, voy a compartir el checklist porque lo tengo en pantalla grande. ¿Me permites que lo comparta? Vale, pues voy a compartir. ¿Se ve ahora mejor? ¿Se ve mejor? Ahora sí, un poco mejor. Si puedes hacerlo en pantalla completa con las dos flechitas del lado derecho, creo que así. Ahora. Se me ha ido. ¿No? Se me ha ido. Sí. ¿O no? Perdón. Sí. No, se me ha ido, lo siento. Se me ha ido. Si no, puedes ampliar la imagen. En vez de ponerlo de pantalla completa, puedes ir ampliando la imagen. A ver si ahora. ¿Ahora sí? Bien, esta es en grande la herramienta de análisis que ustedes cuando acceden a esas actividades, ese apartado de actividades que comentaba, hay un apartado de actividades que ponía analice su sílabo. Cuando clican, pueden descargar este instrumento. Y los apartados corresponden a los descriptivos, introductorios, competencias a desarrollar, resultados de aprendizaje, planificación de las unidades, metodología, evaluación, mecanismos de apoyo, referencias bibliográficas. Por ejemplo, uno de los aspectos que prevé la enseñanza-aprendizaje no presencial o virtual es que haya una tutoría. Una tutoría, digamos, procesos de tutoría. Entonces, estos mecanismos son los que habitualmente se omiten y no quedan reflejados, porque ya en los momentos presenciales se dan de por sí, porque hay conversación con el alumno, hay momentos de atención o hay espacios horarios específicos para atender a los alumnos, pero generalmente en la parte virtual se olvida, los olvidamos. Y ahí yo creo que del análisis realizado, yo creo que estaba entre un 80 y un 90% en que este aspecto no quedaba recogido, no quedaba integrado.
son esas cosas que en la presencialidad se dan con una naturalidad increíble y que cuando hacemos el traspaso a la parte no presencial se omiten, pero que son claves para el proceso de desarrollo y aprendizaje. No sé si con esto es suficiente o quieren ver alguna cosa más. Ven, comentaba yo antes lo de las ponderaciones. En este apartado de evaluación pues tienen muchos más apartados. Aquí hablan pues, qué actividades síncrona y asíncrona, qué instrumentos se utilizan para en cada caso, cómo son esas evidencias de aprendizaje. Es decir, hay diferentes indicadores que les pueden resultar útiles. Insistiendo en ello, que no estén no quiere decir que corresponda a una evaluación negativa, ni mucho menos. Es conocer cuál es nuestro punto de partida. Muy bien. Hay un docente que nos comenta que su asignatura consiste en un 40% de teoría y en un 60% de trabajo de campo y nos pregunta cómo suplir estas prácticas directas con plantas y animales. Cierto, cierto. En estos casos donde es necesaria esta 60% de presencialidad, si pudiera ser para este ejercicio, digamos que el Ministerio recomienda que sean asignaturas que puedan ser virtualizables, que no requieran de presencialidad en un grado tan alto. Es cierto que hay universidades que son absolutamente virtuales. Hemos puesto el caso al inicio de la UOC, que han desarrollado laboratorios virtuales, etcétera, etcétera, pero claro, ya tienen un recorrido de 25 años y su modelo es absolutamente virtual. En el momento en el que estamos, que es un momento de transformación, de cambio, de emergencia, yo creo que en este caso habría que reprogramar actividades. No pasa nada, ya se ha planteado un modelo de reprogramación y buscar una asignatura que tenga un grado de virtualización más alto. Hay un docente que nos pide ejemplos de observaciones de acuerdo a los indicadores cualitativos en el cuadro del Excel. Ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, ¿de algún ámbito concreto? No especifica, pone indicadores cualitativos del cuadro de Excel. Bueno, he visto antes, por ejemplo, el tema de la tutoría, ¿no?, que enseñaba. Pues el tema de la tutoría o el indicador ponía si había momentos de tutorización del alumno del proceso de aprendizaje, no del conocimiento, del proceso de aprendizaje, es decir, aquello que hacemos en las horas de tutoría, este sería un indicador. Había otro aspecto que decía cómo es los momentos síncronos. Tiene instrumentos para momentos síncronos y momentos asíncronos y hay instrumentos para su desarrollo de esas actividades. Pues los indicadores tendrían que ver si el sílabo integra explícitamente, no implícitamente, explícitamente cuál va a ser la sincronía, cuándo va a haber asincronía y cómo lo vamos a hacer. Esto sería así. De todas maneras, si requieren más información, más detalle, más indicadores, yo no tengo ningún problema. Se lo hago llegar a los tutores para que ustedes tengan indicadores más concretos. Sí, nos han quedado bastantes preguntas por contestar, pero nos hemos pasado un poco de tiempo, no queremos robarle más tiempo. De todas formas, estas preguntas que han quedado reflejadas en el chat van a ser contestadas y os animamos también a que todo tipo de preguntas que tengan respecto al módulo y al curso se lo hagan llegar a vuestro tutor. Como comentaba antes Karma, los tutores se están poniendo en contacto con ustedes a lo largo de esta semana y están a su disposición para acompañarles en este proceso de capacitación. Recordarles por último que la gente que no se haya registrado en el formulario de asistencia lo haga para que quede registrada su participación en la sesión y agradeceros de nuevo vuestra participación en esta sesión. Esperemos que haya sido de provecho. Muchas gracias y buenos días.